Muy buenos días, profesor Gerardo Muñoz. Yo soy la estudiante Ashley Chuna de la sede David, estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía. En este caso vamos a hablar sobre una exposición breve o detallada sobre algunas de las fechas de las intervenciones de Estados Unidos a Panamá. Vamos a recalcar tres fechas que son muy importantes. Vamos a recalcar la del 7 de septiembre de 1859, la en 1860 y la del 9 de marzo en 1865 y 1902. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la fecha de 1859. Esta fecha es muy importante, que ya hemos dado mucho a lo largo de nuestra secundaria, que es la de la tajada de Sandía de Nueva Granada. Esto principalmente sucedió por lo que una expedición militar del militar Oliver, en la cual iba con sus amigos, un grupo de amigos, y luego al entrar al llegar al puerto de Panamá habían diferentes puestos de comerciantes de fruta. Luego estaban ebrios, estaban borrachos y entonces este incidente se originó porque se robó la tajada de sandía y junto con el peruano y el panameño que estaban en el puesto de frutas se empezó una persecución. Entonces los estadounidenses, al ver que se estaba dando esa persecución porque se le avisó a todos los que estaban en este pueblo, se dio como una agresión hacia el mismo y se empezó a llamar lo que son las policías. Se llamó la policía y se reunieron un grupo de personas, un grupo de manifestantes, ya dándose ya un poco más la riña entre machetes y pistolas. Dando esto que se les contestó, los estadounidenses, sin percatarse de que ya la policía estaba en la unidad, pues también empezaron a atacar los policías y se empezaron a dar lo que son los diferentes disparos. Esto se dio entre 50 y 60 revólveres en cabina y la población panameña, más que todos, estaba indignada porque fue una lucha por un incidente tan bajo y tan próspero, en la cual se tachó como a los estadounidenses personas agresivas y primermundistas con un poco de ego. El saldo total de este incidente fueron 16 muertos y 15 heridos en total, más 2 muertos y 3 heridos de los locales. Y la mercadería dentro de los estadounidenses fue destruida y fue como un acuerdo mutuo entre ambos gobiernos. Hubo muchas desconformidades por los diferentes informes que dio el gobierno de Estados Unidos y Nueva Granada, en la cual fueron un poco contradictorios, porque más que el bien del pueblo panameño en ese entonces, ya que se estaba dando un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, se empezaron a dar como muchas acusaciones mutuas, en la cual Estados Unidos, como bien conocemos, negó tajantemente estos incidentes y entonces esos incidentes dando como agresión al pueblo de Perú, a Panamá y Nueva Granada, en la cual dijeron que eran inocentes y supuestamente, ya entrando un poco más en el tema de racismo, dijeron que ellos fueron los que provocaron estos incidentes. Entonces, básicamente, esto fue uno de los primeros incidentes y mayores conocidos de lo que fue de la Jada de Sandía de Nueva Granada. El 7 de septiembre de 1860 se dio otra riña en la cual se dio como una trifulca, que fue como una pelea, se puede decir, entre ejércitos pequeños, en donde murieron 6 estadounidenses y 3 fueron heridos en un destacamento en los que ellos ocuparon puntos estratégicos de la ciudad de Panamá. Hasta el 7 de octubre se dio esta riña, cuando la situación se volvió a la normalidad y las fuerzas militares de Panamá se retiraron totalmente. También se da lo que es la fecha del 9 de marzo de 1865, en la cual se da un surgimiento política de la ciudad de Panamá, en la cual se dice que se motivó, fue motivado por el gobernador José Leonardo Calancha con el supuesto de proteger las propiedades de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos acusó a los panameños de invadir diferentes zonas que están en la época del canal. Por ejemplo, tenemos las que son de Clayton, las zonas de Clayton y las zonas céntricas del canal, en donde los estadounidenses tenían sus viviendas. Entonces se dio la acusación de que ellos atacaron con simplemente decir que para que los de color, en este caso Panamá sufrió un poco de racismo, los de color o los indios no atacaran esas zonas, ya que se originó un supuesto robo y por la indignación del mismo se empezó a atacar al pueblo panameño
protegiendo supuestamente al pueblo estadounidense que residía en esa época, en la cual se dio un desembarque de las tropas en Panamá. También tenemos la de 1902, que esta fue más a petición por el gobierno en Colombia, ya cuando estábamos unidos a Colombia, si bien nos acordamos, fue cuando Estados Unidos intervino a petición del gobierno de Colombia, decidió hacer una intervención política para, para poner fin a la guerra de los 1000 días, un caso muy sonado aquí en Panamá, con el fin de obtener la paz de Wisconsin. Entonces, estas fechas son las principales que nosotros conocemos. Tenemos la de la Tajada de Sandía, tenemos la guerra de los 1000 días, tenemos la del 7 de septiembre, la de 1865 y la de 1902, que fue la del gobierno estadounidense. Todas estas fechas fueron muy importantes a la hora de nosotros proclamarnos junto con una federación latinoamericana sobre el abuso que Estados Unidos no solo presentaba en Panamá, sino en países como Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. Entonces se armó un cónsul junto con el Reino Unido, y en la cual Francia y Ecuador se dio lo que es la acusación mundial hacia Estados Unidos por estas riñas pequeñas. Hasta hoy en día se sigue habiendo un poco de abuso de poder por simplemente el hecho de ser primermundista a países un poco menos subdesarrollados latinoamericanos, como ejemplo el caso de Venezuela, y al principio de la década con Panamá, en la cual se dio las diferentes manifestaciones que ya conocemos, el caso Jaime Buena Vainilla, de las prestaciones del canal de Panamá, que había que la devolución del canal. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado mi explicación. Mi nombre es Bolívar Escala y vengo a presentar lo que ocurrió durante 3 fechas de la historia de nuestro país. Y aunque quizás no cuente con las calificaciones, intentaré dar una pequeña opinión. La primera fecha es el 1885, que de primera mano diré que ocurrió en la conocida como la crisis de Panamá. Que esta, para empezar a explicarla, tengo que irme a 9 años en el pasado, a 1846, el año en el que se firmó el Tratado Ballarino-Bid-Black, que obligaba a los Estados Unidos y a Nueva Granada, a la que en ese momento pertenecía Panamá, a una neutralidad referente a las zonas que conformaban el Istmo, que eran ya en ese tiempo, antes de la construcción de un canal, eran una importante vía de transporte y de comunicación. Ahora bien, volviendo a 1885, lo que ocurrió a grandes rasgos fue que Colombia, por problemas con las tropas rebeldes de Caracas, tuvieron que pedir refuerzos y tuvieron que mover las tropas que estaban plantadas en el Istmo en ese momento. Al hacer esto, lo que lograron fue reavivar los pensamientos insurreccionistas de los ismeños, y ahí fue como Estados Unidos vino y con la excusa de decir por proteger lo que son los intereses de los panameños, intereses y la seguridad de los panameños, vino y tomó el área. La presencia, y también aparte de eso, también vino más que nada porque a Estados Unidos no le gustaba la presencia de la compañía francesa que quería construir el canal en Panamá. ¿Por qué? Porque consideraban a Francia en ese momento que era una potencia colonizadora que estaba arrasando ahorita mismo, en ese tiempo, y por eso no la querían aquí en Panamá. Ahora bien, estaba el conflicto. ¿Cómo fue que se introdujo Chile a este conflicto? Pues más que nada notaron la falta de comunicación por parte de las áreas del Istmo, y ya era una zona importante de comunicación, ya que conectaba los océanos hasta cierto punto. Entonces dijeron, pues vamos a ver qué pasa, y enviaron lo que fue el crucero acorazado Esmeralda, que en ese momento era el crucero más fuerte de la costa del Pacífico. En una redacción que hizo el capitán, que tenía 2 buques estadounidenses en Panamá, él dijo que bien este crucero pudo haber destruido a sus 2 buques sin siquiera que lo hubieran tocado. Seguiré con 1902. En esta fecha se libró la parte final de la guerra de los 1000 días, que fue importante ya que después de esta guerra, el gobierno colombiano estaba sumamente debilitado y dio cabida a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Pero hablando únicamente de la fase final de esta guerra, se puede ver que fue la fase más violenta y sangrienta de esta guerra, ya que todos los conservadores, como los liberales que estaban en este conflicto,
vieron la oportunidad de como dar la última estocada final allá a la guerra y enviaron todas las tropas que restaban, las enviaron en un solo combate. Fue un momento muy sangriento y muy duro de la historia de América, esta guerra. Bueno, ya, claro, después de 4 años de conflicto, los dos bandos ya estaban literalmente hastiados de ellos y querían ya obtener querían esta soberanía, ¿no? De su, de su, de su ideología. Bueno, por otro lado, por los años cercanos a también se observaron diferentes conflictos menores en el Istmo, como un conflicto en Bocas del Toro. No eran conflictos que eran estrictamente partes de la guerra, pero en este año se dieron muchos conflictos dentro del propio Istmo, que eran entre estos bandos, pero no de estos bandos de la rama principal de estos bandos. Más bien eran como de estos bandos haciendo unas guerrillas, ¿no? Bueno, en 1906, esta fecha está caracterizada principalmente por el hecho de que el presidente Theodore Roosevelt arribó por primera vez a Panamá a vigilar, por así decirlo, la construcción del canal, que en ese momento estaba en pleno apogeo, una de sus fases, ya la primera etapa acabada, pero estaba siguiendo su construcción, su ampliamiento. Pero realmente este hecho por sí solo no era tan importante. Este hecho se volvió importante en el momento que se menciona que era la primera vez que un presidente estadounidense salía de Estados Unidos a otro país que no fuera uno en el que se ondeara la propia bandera de Estados Unidos. Entonces esto fue un hecho trascendental en todo el mundo, ya que Estados Unidos ya era una potencia hace muchos años antes de esto, y era increíble, ¿no? Entonces, como el propio Roosevelt mencionó, esto era mencionó en su discurso a la hora de arribar, justo después Amador, menciona que esto era una prueba de lo unidos que estaban Panamá y Estados Unidos, y que la confianza que tenían entre sí, ya sea esto para bien o para mal. Y bueno, esta fue la presentación de mis 3 fechas especialmente, y gracias por escuchar. Saludos cordiales, profesor Gerardo Muñoz. Me presento, mi nombre es Cristian Adames, estudiante de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Panamá, sede de David. En esta oportunidad estaré presentándole las intervenciones de Estados Unidos en Panamá, específicamente en los años 1912, 1915 y 1918. En 1912 las elecciones generales fueron efectuadas en presencia de tropas de infantería del ejército estadounidense. La intervención electoral por parte de los Estados Unidos fue solicitada formalmente por el presidente Pablo Arosemena el 9 de mayo de 1912 por medio de su representante en Washington. Las elecciones de 1912 presentaron un giro con características históricas. Aún así, Estados Unidos no perdió la oportunidad para inmiscuirse en el proceso electoral. Los liberales, que se opusieron a la forma en que los conservadores y sus aliados de una fracción liberal habían conspirado con Estados Unidos para lograr la separación de Colombia. Habían conquistado el apartado partidista y tenían como candidato a Belisario Porras. Este dirigente había sido cabecilla destacado en la Guerra de los 1000 días que se realizó en 1919 a 1902 y rechazó la separación de Bogotá en 1903. Menos de 10 años más tarde, era el indiscutible líder del Partido Liberal y sus dos facciones más importantes, el arrabal santanero y los pequeños agricultores de la península de Azuero. En las elecciones del 14 de julio de 1912, participaron un total de 180 supervisores norteamericanos distribuidos por todo el país. El presidente Taft se comprometió a dar las garantías a ambos partidos. A pesar de la intervención de Washington, el candidato conservador Pedro Díaz se retiró a última hora de la campaña, considerando que Taft estaba inclinado a favor del candidato liberal. El doctor Belisario Porras logró el triunfo sin oposición y se mantuvo en la presidencia hasta en 1916. Las intervenciones armadas, de hecho, en 1915. Las riñas entre soldados estadounidenses y policías panameños eran constantes en los primeros años de la República.
tanto que Estados Unidos terminó exigiendo a Panamá que entregara los rifles de alto poder que tenía, con motivo de que un día en los carnavales de la ciudad de Panamá y un Viernes Santo en Colón, en estos días se produjo choques entre panameños y soldados estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos dirigió un ultimátum al gobierno panameño, exigiendo el desarme de la Policía Nacional, bajo amenaza de ocupar militarmente las ciudades de Panamá y Colón, orden que cumplió el gobierno panameño, no sin antes protestar por este abuso y violación de su soberanía. El ejército panameño es abolido y desarman a la Policía Nacional. Belisario Porras guarda la mayor parte de sus armas para defender la soberanía ante la agresión de Costa Rica. En julio de 1918, el 28 de julio de 1918, la joven República de Panamá fue ocupada por segunda ocasión por las tropas estadounidenses con la intención de obligar al presidente a realizar la elección que había mandado a suspender. El doctor Urriola, primer designado del presidente Ramón Maximiliano Valdés, había llegado a la presidencia por casualidad, al morir el presidente el 3 de junio de 1918, entre fuertes rumores de que había sido envenenado por los americanos. Esta versión, no obstante, fue desmentida por los doctores Alfonso Preciado y Augusto Boyd, quienes bajo la gravedad del juramento aseguraron que Valdés había muerto de afección cardíaca y no de envenenamiento. Tras el descontento de la ciudadanía por las elecciones del 7 y 14 de julio de 1918, dado los evidentes electorales, el 28 de julio, las tropas norteamericanas ocuparon la provincia de Chiriquí y Veraguas, alegando que era preciso, en virtud de la seguridad de los ciudadanos americanos en el Istmo, las provincias de Veraguas, Panamá y Colón se verían pronto liberadas de la presencia de los soldados extranjeros. Sin embargo, en Chiriquí permanecieron durante 2 años, repleto de eventos traumáticos. La intervención en Chiriquí es la más larga de todas las intervenciones o violaciones del territorio ismeño desde el siglo XIX a la actualidad. Durante ese lapso tuvimos 2 enclaves coloniales, la zona del Canal y la de Chiriquí. La intromisión de los estadounidenses llegó al punto de intentar forzar a los diputados a elegir a Ricardo Arias como nuevo designado a la presidencia de la República por el bienio de 1918 a 1920. Pero una vez instalada la nueva asamblea, el 13 de septiembre de 1918, los diputados desconocieron las recomendaciones y escogieron a sus propios favoritos, quienes eran Belisario Porras como primer designado, Pedro Antonio Díaz segundo designado y Ernesto Tisdel Lefebvre tercer designado. Durante ese periodo legislativo, la Asamblea ratificaría las reformas constitucionales que promulgaban por el voto presidencial directo y realizar las demás las elecciones legislativas y presidenciales en un mismo día, por un periodo de vigencia de 4 años. Muy buenos días, profesor Gerardo Muñoz. Mi nombre es Dana Espinosa y voy a hablar sobre las intervenciones norteamericanas en Panamá en 1921, 1925, 1964 y 1989. Para comenzar con la intervención de 1921. La Guerra de Coto fue un conflicto bélico surgido entre Panamá y Costa Rica, que ocurrió entre el 21 de febrero hasta el 5 de marzo de 1921, cuando una fuerza expedicionaria dirigida por el coronel Héctor Zúñiga ocupó en nombre de Costa Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto, un caserío en las márgenes del río con el mismo nombre que pertenecía en ese entonces al distrito de Alange en la provincia panameña de Chiriquí. La incursión se justificó por el hecho de que no se tenía una frontera definida entre Costa Rica y Panamá. Estados Unidos intervino y exigió a ambos países el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas beligerantes. Sin más opciones, los hombres de ambos mandos abandonaron sus posiciones. A pesar que Panamá ganó la guerra en el aspecto bélico, tuvo que renunciar al territorio de Coto por presión de los Estados Unidos, bajo el fallo White, quienes, en defensa de los intereses de sus empresas bananeras,
tomaron medidas drásticas para cortar el conflicto. Ahora voy a hablar sobre la intervención de 1925. Uno de los movimientos de protesta más conocidos que se dieron en la ciudad de Panamá durante la década de 1920 es el convocado por la denominada Liga Inquilinaria. Todo comenzó a inicios del mes de octubre de 1925, cuando los integrantes de esta liga hacen un llamado a realizar manifestaciones y una huelga general de inquilinos debido al alto costo de los cuartos de arrendamiento para los miles de trabajadores de aquella época. Esta convocatoria fue prohibida por el aquel entonces alcalde de la capital, Mario Galindo, pero dicha prohibición fue ignorada. Es así que se da inicio al movimiento inquilinario que transcurre el 10 de octubre, desafiando al gobierno con una concentración que termina en violencia y con la muerte de los panameños Ferdín Jaén, Lorenzo Brown, Mariano Mirones y Emilio Olivardía. Debido a la situación de violencia, el presidente Rodolfo Chari convocó a un consejo de gabinete junto a los miembros del gobierno de la zona del canal y se acordó que el ejército de Estados Unidos intervendría en las calles para sofocar las protestas. El día 15 de octubre se cumple la petición con el arribo de 600 soldados al Parque de Santa Ana. Esto indignó a los panameños, lo que produjo enfrentamientos más violentos en contra de los soldados estadounidenses. La ocupación estadounidense demoró hasta el 23 de octubre, siendo este incidente recordado como la segunda intervención militar de Estados Unidos en suelo panameño. Como siguiente, la intervención de 1964. Se da con el movimiento popular ocurrido en Panamá el jueves 9 de enero de 1964 y cuyo objetivo era reclamar la presencia e izada de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, una franja de tierra alrededor del canal que fue cedido a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Jaibuna-Waria. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, un grupo de 200 estudiantes del Instituto Nacional de Panamá, liderados por el estudiante de 17 años Guillermo Guevara, entran a la zona del canal, visitan a las autoridades locales estadounidenses y obtienen permiso para izar la bandera panameña y cantar el himno nacional de Panamá al lado del asta colocada frente a la Escuela Superior de Balboa. Los primeros 5 institutores son abucheados primero y luego la multitud se lanza sobre ellos. Tratan de arrebatarle la bandera y al no conseguirlo la desgarran y la pisotean. Con lágrimas de impotencia, los institutores se retiran hasta donde están sus compañeros, perseguidos por los estudiantes soneitas. A las 6 de la tarde, los 200 estudiantes institutores, aún perseguidos por estudiantes, padres de familia y policía de la zona del canal, se repliegan hacia la avenida 4 de Julio y defendiéndose con piedras de sus perseguidores. Indignados por la ofensa inferida a la bandera nacional, lanzan piedras contra los estudiantes y particulares soneitas. Durante toda la noche siguió el ataque de las ametralladoras y los tanques de ejército de los Estados Unidos, que se concentraba sobre la plaza del Palacio Legislativo, el cruce de Tivoli, el área del Instituto Nacional y otros sectores limítrofes. Casi todos los muertos y heridos caen dentro del territorio que no forma parte de la zona del canal y las balas estadounidenses hacen blanco dentro de las residencias particulares de Panamá y en las paredes del propio Palacio Legislativo. El violento ataque de las fuerzas militares estadounidenses continuó durante la madrugada. Se anunció un total de 10 muertos y cerca de 200 heridos registrados en los hospitales. Y por último, la intervención de 1989. Se da el operativo militar realizado en la República de Panamá por el Ejército de Estados Unidos en el año 1989. La operación Causa Justa se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y tuvo como un preámbulo el bombardeo masivo que implicó el lanzamiento de 417 bombas en el plazo de pocas horas. Según el control sismológico de la Universidad de Panamá, hubo bombas de 1000 y 2000 libras,
por lo que se logró detectar como una especie de temblor de tierra con un grado de intensidad de 5 en la escala de Richter. En la capital panameña llegaron a caer 422 bombas, lo que equivale a una cada 2 minutos. Esta ofensiva comprendió el ataque de 27 objetivos al mismo tiempo en el país, incluyendo la base militar de Río Hato a 75 kilómetros de la capital y a Colón. El objetivo no era otro que el de anular la posible respuesta del ejército panameño. Luego llegaría la invasión por parte de unos 26.000 soldados de infantería. La aprehensión de Noriega, que era la causa de la invasión, no se cumplió, pero se logró el objetivo de destruir los cuarteles más importantes, reduciéndolos a cenizas con saña desproporcionada y sin precedentes. Este era el objetivo político-militar fundamental: eliminar totalmente el ejército panameño, que se haría cargo de la vigilancia del canal a partir del año 2000, ya que hasta el momento lo hacía parcialmente, en conjunto con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación, siendo llevado a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión.